Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Aviala y tenemos la enorme alegría de que nos acompañe un querido amigo. Él es Lautaro Rivara, es sociólogo, periodista, investigador, un militante internacionalista argentino. Ha sido corresponsal en América Latina, entiendo que también en África y en Medio Oriente y se ha destacado por su trabajo sobre Palestina y además su investigación y seguimiento militante de la realidad latinoamericana. Bienvenido, querido Lautaro. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No he llegado todavía a Medio Oriente y África. Todavía Está en los no. planes. Espero poder llegar pronto, pero todavía no lo hemos logrado. Bueno, pero has estado en la flotilla, que de alguna manera tu trabajo ahí ha sido Es posible. importante y no abandonando esa beta que tienes y ese compromiso como comunicador, pues de alguna manera, aunque quizá no hayas estado en algún medio, pues tú mismo eres un comunicador que se sabe situar en los espacios. Así que, y bien, querido Lautaro, pues el día de hoy, como bien me decías fuera del aire, teníamos como fuegos en todos lados, ¿no? Este mundo en realidad es como un gran fuego y queremos empezar por Palestina. Porque queremos darle seguimiento a esta coyuntura tan difícil que todavía se está viviendo. Y bueno, hace poco comenzó o se hizo público, ¿no? Este plan de paz de Trump, eh, que bueno, no es para nada el plan de paz que hubiéramos querido, que hubiéramos soñado eh, y que ya está justamente haciendo agua por todos lados, ¿no? Porque bueno, se planteó como un cese inmediato de las hostilidades, entrega de rehenes, intercambio de prisioneros, una amnistía, un desarme para Hamas, ayuda humanitaria, en fin, o sea, había como muchas promesas, pero el hecho es que el planteamiento de fondo, pues continúa con esta misma lógica de aplastamiento sobre la realidad palestina. Quien toma las decisiones es el imperio y es Israel. Y a Hamas solo le queda más bien la oportunidad de aceptar o atenerse a las consecuencias. O sea, es como frente a un gatillo, ¿no? Cargado, pues realmente uno no tiene muchas posibilidades de decidir. Y justamente comenzaron pues todos los problemas, ¿no? Que hay un incumplimiento del alto al fuego, no está llegando la ayuda humanitaria como debía llegar, en fin, o sea, hay muchos problemas. Me gustaría que tú pudieras hacer como un recorrido de cuál es la situación ahora en Palestina después de este supuesto plan de paz. Sí, primero lo definiría como un pequeño impasse en una larguísima historia de colonización. A veces parecemos un poco reiterativos, pero realmente si no colocamos la historicidad larga del conflicto y de esta política colonial, es absolutamente imposible comprender qué está pasando y prever los escenarios futuros. Creo que sí, lo más adecuado es pensar a esto como un cese al fuego, realmente muy precario y falible. Evidentemente, ya estamos viendo las limitaciones de este muy aparente y entrecomillado fin de las hostilidades, que obviamente tiene una importancia humanitaria que no podemos negar y soslayar. Estamos hablando de realmente casi 2 millones de habitantes que están buscando desesperadamente poder reproducir la vida en condiciones sumamente adversas. Entonces, tener un momento de tregua, de respiro, en el cual dejen de llover realmente los bombardeos, es algo importante. No quiero desmerecer esa dimensión humanitaria, porque realmente lo que estamos viviendo en la franja es una
catástrofe desde todo punto de vista, con la proliferación de enfermedades curables y con una hambruna generalizada. Sin embargo, llamarle plan de paz a tono con esta típica grandilocuencia trampiana es realmente muy exagerado. Primero porque las hostilidades continúan, efectivamente tuvimos en estos días ataques, tuvimos bombardeos, tuvimos incluso el accionar de entidades que de forma tercerizada ya empiezan a operar para el Estado de Israel, atacando, por ejemplo, a militantes y a comunicadores. Y tuvimos un rubro importante de este acuerdo que tiene que ver con la ayuda humanitaria, que está ingresando de forma realmente muy, pero muy lenta y muy, pero muy marginal en relación a la cantidad de ayuda humanitaria que la misión de la ONU tiene represada en la frontera de Gaza, sobre todo en el paso de Rafah, en la frontera con Egipto. Así que eso realmente avanza muy, pero muy lento. Sí, lo que tuvimos fue un intercambio de rehenes. Y en esto quiero ser muy enfático porque hay una manipulación informativa absoluta en relación a que jamás liberó rehenes y el Estado de Israel también está liberando rehenes, no presos, en el sentido de que la mayoría de esas 10.000, 12.000 personas que fueron arbitrariamente detenidas por el Estado de Israel no tienen nada un proceso judicial y nada parecido a garantías procesales. Fueron secuestradas como retaliación a los eventos de octubre del año 2023, muchas de ellas. Y básicamente eso, no tienen ningún tipo de derecho a la defensa y son retenidas como una moneda de cambio, como lo estamos viendo en estos días. Ahora bien, ¿por qué no le llamamos a esto un acuerdo de paz? Porque evidentemente la paz en Palestina no va a nacer del silenciamiento temporal o prolongado de las bombas y de los fusiles, sino de la descolonización de la población palestina, porque lo que estamos viendo es un conflicto colonial de larguísima data. Entonces, pensar que, primero, una ingenuidad, que la población palestina va a entregarse y desarmarse y que todas las facciones de la resistencia palestina armada se van simplemente a desmovilizar, es una quimera. Trump lo anunció prácticamente como un hecho, pero jamás, e insisto, otras organizaciones armadas lo han desmentido de forma reiterada por una cuestión elemental. Primero, porque la población palestina tiene un derecho que lo asiste a nivel internacional a resistir a la opresión colonial por todas las formas posibles, incluida la lucha armada, como lo estableció en su momento la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, y porque en muchos de estos casos, evidentemente, portar un fusil o tener características militares realmente limitadas y absolutamente asimétricas en relación al Estado de Israel es la última y precaria garantía de la sobrevivencia. Entonces, el conflicto, la guerra va a seguir en la franja de Gaza. Además, hay que decir que uno de los puntos también en debate de este acuerdo tiene que ver con, de alguna forma, legitimar o eternizar la presencia militar de Israel en el enclave colonial, en base a lo que llaman una especie de zona de seguridad, de área de amortiguación, y porque no nos podemos olvidar de que si atendemos al conjunto de los territorios de la Palestina histórica, hay otros frentes de conflictividad, por ejemplo, en la Cisjordania ocupada, porque desde el 2023 para acá, la política de asentamientos y la violencia de los colonos en Cisjordania y en Jerusalén Oriental se multiplicó hasta el infinito, y porque hace pocas semanas se relanzó un viejo plan que viene desde la década del 90, que es el plan E1, que lo que busca es básicamente partir a Cisjordania en dos, inviabilizando todavía más ya los de por sí inviabilizados territorios de la Palestina histórica, y porque evidentemente tenemos una enorme población árabe y palestina viviendo en el Estado de Israel con condiciones de ciudadanía degradada y bajo un sistema de apartheid. Entonces, y digo, independientemente de lo que pase puntualmente en la franja, este conflicto no va a acabar y estamos realmente muy, pero muy lejos de alcanzar una paz que, insisto, solamente se va a conseguir a través de la descolonización y de la derrota política, militar o político-militar del Estado de Israel. Y además, digamos, pensando también en esto que tú comentas de la inviabilización. O sea, tenemos un territorio que ha sido bombardeado de manera Ujú, inmisericordia, de manera que no hay piedra sobre piedra. Prácticamente ujú, todas las, digamos, toda la infraestructura, las casas habitación, está destruida. ujú, Entonces, simplemente, ¿no? Y lo ha preguntado Atilio Borón, ¿qué vamos a hacer con ujú, todos esos escombros
que se tienen por kilómetros y kilómetros y kilómetros en un territorio. O sea, ¿quién va a mover todo eso? O sea, ¿cómo se va a poder hacer vivible la vida en ese territorio? Hay como un problema de factibilidad que no se está atendiendo, que no se está diciendo cómo se va a resolver, porque bueno, se habla de que ya no se plantea que van a limpiar la zona, ¿no? De los palestinos. Ya no se está hablando en ese sentido, pero tampoco es que la vida sea posible en estas condiciones. O sea, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay vivienda, no hay carreteras. O sea, ¿cómo vamos a pensar en que la vida palestina sea posible? Sí, totalmente. Y ahí te diría que incluso hay ciertas contradicciones en la propia alianza entre Israel y Estados Unidos. Sabemos, recordamos aquel plan de Donald Trump para hacer de la Franja de Gaza la gran riviera de Medio Oriente, una especie de gran emprendimiento turístico e inmobiliario con una banalidad y una frivolidad que nos deja realmente pasmados. O sea, pensar realmente en construir grandes hoteles o casinos de lujos o complejos turísticos sobre un enclave, como vos muy bien decís, completamente arrasado, es realmente siniestro, pero sin duda, y eso lo hemos visto de alguna forma en otros escenarios posbélicos, bueno, el capitalismo hace negocios a través de la guerra con sus complejos militares industriales, pero también hace negocios a los momentos de reconstruir los territorios arrasados por esa misma guerra colonial. Pensemos en la tan mentada reconstrucción de Irak o de Afganistán, o pensemos en un caso que yo conozco mucho más de cerca, que es el de Haití, en donde el terremoto del año 2010, que devastó completamente al país, fue utilizado justamente para la especulación inmobiliaria y financiera, y en donde, por ejemplo, se metieron los Clinton a hacer realmente muchos negocios y a hacer mucho dinero con las políticas de la reconstrucción, canalizando básicamente ayuda humanitaria internacional que llegó al país de forma masiva hacia emprendimientos privados. Yo creo que no es nada descabellado pensar que algo así pueda pasar, es decir, una reconstrucción no vinculada a la reproducción de la vida de los gazatíes palestinos, sino simplemente a los grandes negocios del capital transnacional. Pero te decía que esto puede tener algún tipo de choque o cortocircuito porque evidentemente el Israel de Benjamín Netanyahu no tiene ningún tipo de interés de reconstruir la franja, ni siquiera para hacer negocios. Su idea es mantener ese territorio absolutamente arrasado, absolutamente inviable y dificultar lo más posible la vida de la población gazatí para mantenerla en un dominio y desmoralización completa o para tratar de inducir el exilio, la migración forzosa, que es lo que han hecho a lo largo de estos 2 últimos años. Yo creo que ahí hay una pequeña tensión. Vamos a ver cuánto logra imponer de alguna forma la racionalidad militar israelí y cuánto de alguna forma las prerrogativas del capital. Pero bueno, yo no tengo ningún tipo de optimismo en torno a cómo pueda pensarse una reconstrucción que además ya se están haciendo algunos números y cifras muy generales. Sería absolutamente multimillonaria y bueno, hay que ver quién está dispuesto a poner esos recursos ingentes, siendo que el Estado de Israel sigue manteniendo la franja como un objetivo militar. ¿Quién va a querer reconstruir un territorio que el día de mañana puede ser arrasado de vuelta por la potencia ocupante? Y mira, yo también quería traer el tema de la flotilla que iba rumbo a Gaza, ¿no? Tú participaste en una flotilla anterior, que es un Ujú. esfuerzo, yo lo veo un esfuerzo muy valiente y al mismo tiempo muy humano, y que nos recuerda que la gente de a pie también tiene maneras de salirse ahora sí que de los cauces, de los estados, de las grandes instituciones que no están escuchando el clamor de pueblos enteros que pedimos el fin de esa desocupación y de ese genocidio. Y esta última flotilla que vimos con Greta Thunberg, que, que llegó, digamos, llegó a las aguas, ¿no? O sea, llegó de manera muy cerca y además que era una flotilla muy grande, como que ha ido creciendo el interés y las ganas de la gente de sumarse a estos esfuerzos. Y yo siento, todavía no nos alcanza, ¿no? Todavía no nos alcanza
el número para poder realmente vencer el cerco. Pero tú, digamos que has participado de estos esfuerzos, ¿cómo piensas que pudiera irse generando un mayor impacto, ¿no? en la solidaridad internacional con Palestina? Mira, con la flotilla y estas iniciativas hubo como una paradoja las últimas semanas, que fue la coincidencia de algunas críticas de extrema derecha y de presunta izquierda a esa iniciativa, en el sentido de que era una iniciativa banal, absolutamente mediatizada, que por supuesto no iba a llegar a buen puerto, que las cantidades de ayuda humanitaria que se transportaban eran marginales, y cito una serie de críticas por las cuales casualmente o no, coincidieron sectores presuntamente de izquierda y sectores de la región, obviamente incluyendo aquí a la propaganda oficial de Israel y los Estados Unidos. Yo creo que, bueno, primero decir que tuvimos varias iniciativas en este año. Estuvo la primera flotilla que directamente no logramos nunca abordar el barco. En el mes de mayo pretendíamos subirnos al Conscience y el barco fue básicamente bombardeado por dos drones israelíes. Después tuvimos el viaje del Madlin, un pequeño velero que viajó con apenas 12 militantes que también llegaron muy cerca de aguas territoriales palestinas y que también fueron secuestrados. Tuvimos la marcha global a Gaza, que quizás fue menos mediática, sobre todo por estar compuesta por, sobre todo, población árabe de Medio Oriente, del norte de África, y sabemos que lamentablemente la cobertura está absolutamente parcializada y la racialización de las personas construye o no la relevancia relativa de estos acontecimientos, pero la marcha global a Gaza, que pretendía llegar a pies de Egipto, fue una iniciativa muy masiva y muy, pero muy importante. Y tuvimos esta última gran flotilla, la Global Sumud, que fue un esfuerzo realmente ingente en términos de militancia, de recursos económicos, de esfuerzos personales, que yo creo que fue una victoria política y comunicacional en toda la regla. A ver, nosotros siempre tuvimos muy en claro que un grupo de pequeñas embarcaciones no iban a romper el cerco militar de una de las potencias militares más grandes del planeta. El objetivo de la Flotilla de la Libertad y después de la Global Sumud siempre fue un objetivo netamente político. Fue primero visibilizar y exponer lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Eso comenzó ya en el 2008, 2007, cuando la franja fue bloqueada y sobre todo obviamente se radicalizó en los últimos años con la escalada del genocidio y la idea fue obviamente cosechar atención, visibilidad y simpatía para este tipo de causas. Y eso evidentemente se logró. Digo, contra esos críticos de pseudo izquierda que decían que la flotilla fue completamente inútil, bueno, si lo fue, me pregunto por qué el Estado de Israel gastó las millonadas que gastó para desprestigiar a cada uno y a cada una de sus militantes. ¿Por qué Itamar Ben-Gvir se tomó el trabajo de ir a la prisión donde estaban nuestros compañeros y compañeras encarcelados? Y básicamente invitando a que sean vejados, maltratados y torturados, como muchos y muchas fueron maltratados y torturados. Entonces creo que la victoria fue política y fue un ingrediente importante, sin duda no el único, de esta especie de rápida conversión que vimos del Estado de Israel en un Estado paria en apenas 2 años. Insisto, no fue la única, hubo muchas otras. Tuvimos una huelga importantísima de los sindicatos estibadores en Italia que realmente intentaron y lograron afectar las cadenas de suministros que están alimentando la industria armamentística israelí y muchísimas movilizaciones, la cancelación de eventos deportivos como fue la Vuelta Ciclista en España, insisto, y tantos otros pequeños, pequeñísimos y a veces simbólicos hechos que sumados dieron como totalidad y como resultado este enorme desprestigio del Estado de Israel que llevó a que, mal que mal y con una lentitud exasperante, buena parte de la comunidad internacional tuviera que cambiar sus posiciones, comenzando a llamar genocidio al genocidio y en algunos casos empezando muy tímidamente todavía a romper relaciones diplomáticas, comerciales y militares. Creo que son esfuerzos realmente loables. Yo creo que la derrota, insisto, del Estado de Israel se va a dar por vía político-militar, como fueron en general derrotados otros regímenes de inhumanidad, pero creo que la parte civil y la presión internacional siempre también fue muy importante para generar este descrédito de los regímenes coloniales. Así que bueno, para mí no hay contradicción, digamos, entre la resistencia palestina, la solidaridad humanitaria internacional o la acción de sindicatos o cualquier otra acción, son simplemente acciones complementarias que tienden a un mismo objetivo y son absolutamente loables todas ellas. Y yo creo que
efectivamente esto que tú comentas y me gustaría enfatizarlo, cómo es que Israel se le ha ido cayendo la máscara en este tiempo. Ujú, O sea, hoy en día, mucha de la gente que defendía a los israelíes, ¿no? En el comienzo, después del 7 de octubre, hoy ya no lo soportan más. O sea, se ha ujú, vuelto realmente este genocidio a la luz del mundo, pues un acto impresentable. O sea, ya hay gente, pero más bien como que cuando defienden, lo defienden con con un rostro cubierto. O sea, ya no tan ujú, fácil vemos, ¿no? Esa prepotencia, esa defensa abierta, porque ya está muy mal visto. O sea, incluso toda esta movilización, pues también movió a que gobiernos, ¿no? Como el de Meloni, ujú, o el de Sánchez, ¿no? Lanzaran también pues barcos desde España, desde Italia, para acompañar la flotilla. O sea, por lo menos era como un pequeño lavado de cara, frente ujú. a tanta pasividad que han tenido en general los Así- estados. Así que me parece ujú. de todas maneras como algo muy importante, porque ya no, es decir, creo que uno de los trabajos como más que tenemos que apoyar más es la formación en ese sentido, o sea, el ir mostrando la inhumanidad para que a todos nos sea realmente imposible no hacer nada, ¿no? O sea, tenemos que irnos sumando en lo que podamos, en un boicot comercial, en un boicot de consumo, en un boicot eh, combatiendo las fake news, en fin, o sea, hay muchas maneras de resistir y hay muchas maneras de trabajar y eso es lo que yo creo que tenemos que ir alentando, ¿no? Que la gente se dé cuenta que tenemos mucho más poder del que normalmente somos conscientes. Y creo que esto es una oportunidad para la humanidad de sacar a la luz, ¿no? La fuerza que tiene. Recuerdo justamente Petro, ¿no? En esta intervención que tuvo en la ONU, destacando que el sujeto histórico de este tiempo era la humanidad. Y bueno, lo dijo en un momento en el que la flotilla iba todavía Ujú. camino a Gaza y creo que también lo dijo en ese sentido, porque un poco nos sentíamos todos estando ahí acompañando ese esfuerzo. Sí, y agregaría una cosita más, que es que también un poco lo que este tipo de iniciativas demostraron y permitieron es no quedarnos en el lugar cómodo de estar simplemente reclamando la acción de estados, gobiernos y organismos multilaterales, algo que efectivamente y evidentemente hay que hacer porque es su responsabilidad, incluso es la responsabilidad de los países que tímidamente y lentamente han asumido la caracterización del genocidio, que obviamente impone responsabilidades políticas, morales y también jurídicas muy, pero muy claras, sino esta idea de que la propia sociedad civil internacional está llamada a actuar por su cuenta, con sus herramientas, con sus tácticas y con sus mecanismos. Y yo creo que, y esto seguramente es un balance histórico que podamos hacer con más claridad en el futuro, hoy Palestina está rearticulando un nuevo movimiento internacionalista que obviamente ha tenido siempre horas bajas, horas altas, que tuvo algunos picos con lo que fue el movimiento antiglobalización a comienzos de este siglo y que de alguna forma se había amesetado. Hoy creo que ninguna causa como la causa palestina es capaz de concitar la atención, el activismo y la movilización de personas a lo largo de absolutamente todo el planeta. O sea, basta ver la composición de la flotilla para identificar activistas de absolutamente todo el globo, asiáticos, africanos, europeos, latinoamericanos, caribeños, todos y todas estuvimos ahí y creo que ese es en tiempos de tanto pesimismo y tanta calamidad, quizás un síntoma positivo para los tiempos por venir, considerando esto que vos decías y que Petro decía, de que el clivaje sin duda de nuestra época es la humanidad y la deshumanización. Y mira, cambiando precisamente en estos paradigmas de que ya es Ujú, difícil, ¿no? Que no se vea lo que es, porque si algo ha invertido el imperio es precisamente como en la opinión, ¿no? En comunicar de una manera
que van imponiendo un modo de pensar, un modo de ver las cosas, un modo de vivir incluso, pero ya, digamos, les está quedando como chueca la máscara, o sea, se está viendo cada vez de manera más clara que las cosas no son como lo dicen los medios. Y yo quiero detenerme precisamente, ¿no? En esta paradójica y que más bien es ya casi ridícula premiación de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz. Que mira, yo cuando vi la noticia, te puedo decir, lo primero que pensé era que era Día de los Inocentes. O sea, yo, o sea, vi la noticia y me eché a reír porque dije, mira, este es como un meme muy bueno, ¿no? O sea, me eché a reír porque parecía algo gracioso. Pero cuando de pronto veo que es real, o sea, no, ahí sí que fue, digamos, de la risa pasó como a la náusea y al susto, ¿no? Porque inmediatamente pensé el Premio Nobel de la Paz es una declaración de guerra. Mira qué cosa tan paradójica, pero es como precisamente el tener delante de los ojos la realidad al revés. Pero ese es todo el tiempo, como el mecanismo que lleva a cabo el imperio, ¿no? Te pone una realidad al revés, pero normalmente no ves lo que hay detrás. Pero aquí es ya tan burdo, ¿no? O sea, tan burdo, porque hemos visto en qué, digamos, de qué historia viene Corina Machado, ¿no? Y que ahora la nombren Premio Nobel de la Paz. Yo quiero un comentario tuyo a este respecto y después vamos entrando justamente en Venezuela. Bueno, sí, también lo acompañé con la misma sorpresa, de hecho estuve escribiendo bastante sobre eso. Podríamos llamarle el Premio Nobel de la Pax Americana, que es lo que realmente es. Yo incluso discutía ahí en redes sociales con quienes decían, el Nobel se ha devaluado, se ha desprestigiado, ya no es lo que era. A ver, el Premio Nobel siempre fue eso. Los primeros Nobeles dados en nuestro hemisferio fueron Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson, dos de los presidentes más agresivos y beligerantes de toda la historia colonial de Estados Unidos que invadieron Haití, Nicaragua, República Dominicana, México y tantos otros territorios. Entonces, a ver, si el Nobel fue para Roosevelt, para Wilson, para Henry Kissinger o para Barack Obama, hasta te diría que hay cierta coherencia en dárselo hoy a María Corina Machado. Y evidentemente el Nobel siempre fue o una condecoración para los generales de guerras coloniales pasadas, o como en este caso, una especie de título habilitante para las guerras por venir. Además fue dado con un timing impresionante, con una flota de guerra desplegada en el Mar Caribe. Ya estamos llegando a 6.500 marines desplegados, además de aviones, embarcaciones, helicópteros. Digo, evidentemente la motivación de Nobel, seguramente que con estrechas conexiones con la Casa Blanca, fue bueno, a premiar a esta persona, para de alguna forma blindarla. Recordemos que María Corina Machado es una figura procesada judicialmente por ejemplo, entre otras cosas, participar de los esquemas de corrupción de la presidencia interina de Juan Guaidó, o, por ejemplo, representar a Panamá en la cumbre de la OEA para hablar de Venezuela, una cuestión absolutamente inédita en la historia de la diplomacia internacional, o por pedir la propia invasión militar de su país, lo cual en cualquier lugar del planeta es un delito de sedición y un crimen contra el Estado. Entonces, creo que el objetivo del Nobel es claramente blindarla, a la vez que se la enaltece y de alguna forma irla posicionando como la figura que debería conducir la transición post-chavista si estas personas logran generar el cambio de régimen que están buscando por vía militar o a través de la guerra híbrida. Creo que digo, está bastante claro. A la hora de buscar pergaminos de la paz en María Corina Machado, realmente sería algo muy difícil de hacer, pero bueno, yo lo tomaría otra vez como un síntoma de este momento geopolítico y de básicamente las amenazas que por estas horas se ciernen sobre América Latina y sobre todo en el Caribe. ¿Y tú crees que se haya resentido Trump? Porque él ya se veía, ¿no? Él se veía ya que le tocaba, que era su turno, y de pronto salió Sí, esto sí. y yo dije, bueno, yo no sé si con esta noticia Trump que esté tan animado, ¿no? De querer apoyar a Corina Machado, porque es tan un ego moderno.
O sea, es como tan Absolutamente. visceral y tan infantil y tan, o sea, de no Mm, pensar las cosas que yo dije, bueno, capaz de que digamos, esto que pensaron, ¿no? Quienes lanzaron la, la propuesta y que lo hicieron ya una realidad, pues a lo mejor no tuvieron en cuenta a quien tienen de presidente, ¿no? Que es alguien con mucho sí, menos además que capacidad sí, que Trump se atribuye a haber evitado o finiquitado ya 7 guerras, guerras. mencionando incluso conflictos que no están hace años. Pero bueno, María Corina Machado, ni lenta ni perezosa, salió a dedicarle el premio a Donald Trump para de alguna forma desescalar cualquier tipo de envidia o de resquemor, pero no, insisto, creo que todo esto está bastante aceitado y bastante coordinado. Ya le darán el premio a Trump en otra ocasión, que siempre la vida de revanchas. Y bueno, pues ahora sí, me gustaría que pudiéramos entrar en el tema Venezuela, ¿no? Porque este Ujú, premio Nobel de la Guerra, pues está ujú, justamente perfilado en preparar un escenario para que quién puede tomar el poder si no, ¿no? Ante una posible, invasión a Venezuela, pues quién podría si no una premio Nobel de la Paz, ¿no? ujú. Sí, totalmente. A ver, yo estuve monitoreando muy de cerca los últimos movimientos militares en el Caribe y son realmente impresionantes. O sea, hay que dar realmente una voz de alarma y decir que no teníamos un despliegue de estas características desde los últimos años de la Guerra Fría y sobre todo desde las invasiones a Granada en el 83 y a Panamá en el 89. O sea, a ver, recapitulando algunos hechos, hace poco tiempo, ustedes recordarán, se refuncionalizó Guantánamo, ahora presuntamente como cárcel para migrantes. Tuvimos también la reactivación de importantísimas bases militares en Puerto Rico, incluida uno que supo ser la base naval más grande de todo el planeta, además del despliegue en Puerto Rico de varios aviones F-35. La vecina Guyana, aquí nomás, y digo aquí nomás porque estoy ahora en Caracas, elevó su presupuesto militar hasta un 78%, mostrando una cantidad creciente de tropas en la frontera con Venezuela y en la zona de litigio del Esequibo. Tuvimos también hace poquitos días una gira del flamante jefe del Comando Sur por el Caribe Oriental, que estuvo puntualmente en Granada y en Antigua y Barbuda, dos países del escenario de Alba TCP, a los cuales les pidió instalar bases de radares y eventualmente contingentes militares. Y tenemos, por supuesto, bases en los territorios holandeses no autónomos, en Aruba, en Curazao, que podrían desplegar tropas, nada, estando a pocos minutos de vuelo de Caracas o, por ejemplo, de la zona petrolera de Maracaibo. Si uno agarra ese mapa, si uno empieza a colocar de alguna forma los soldaditos en ese escenario del Gran Caribe, vamos a ver que se dibuja un cerco casi perfecto en torno, por supuesto, a Venezuela. Y bueno, evidentemente ahora el gran debate, o el gran debate hace ya más de 8 semanas, es si esto es la operación psicológica más costosa de la historia o si realmente estamos en la antesala de algún tipo de intervención directa, que es de hecho la pregunta que me trae acá y que me tiene hablando, escribiendo, investigando y entrevistando a muchas personas. Yo diría hoy que hablando con sectores diferentes y bastante representativos de la sociedad venezolana y del gobierno y de la base social del chavismo, la mayoría de las personas que consulté creen posible algún tipo de agresión, pero no creen que lo más probable sea una invasión militar clásica y directa como las que teníamos hasta fines del siglo XX. Ahí obviamente hay un amplio repertorio de posibilidades imperiales que van desde hacer algún tipo de falso positivo u operación de falsa bandera que predisponga una escalada, intentar lo que siempre Estados Unidos intentó y nunca logró, que fue fracturar el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la unidad cívico-militar, es decir, conseguir algún pedazo del ejército o de las Fuerzas Armadas que se lograran plegar a algún tipo de iniciativa golpista, algo que no es fácil. La unidad hasta ahora ha sido realmente bastante monolítica, o obviamente estrategias más propias de las revoluciones de colores, como fue el caso
de las guarimbas en 2013, 14, 2017, con componentes de insurrección civil y paramilitar que puedan de alguna forma generar una escalada. En cualquiera de estos escenarios, evidentemente, esta enorme flota de guerra podría brindar apoyo logístico y eventualmente apoyo militar. Otra variable, atendiendo a la historia colonial de Estados Unidos que se maneja, es intentar algún tipo de operación de extracción, que es el eufemismo utilizado para secuestrar o eventualmente hacer un presidente. Se hizo, digo, en muchos casos, como por ejemplo con Gaddafi o el secuestro de Mel Zelaya o tantos otros que tuvimos en la historia de nuestra América. O quizás todo este tipo de tácticas, con obviamente el objetivo final de lograr este cambio de régimen. Yo creo que un dato de las últimas semanas es que sin duda la línea más intransigente y más beligerante que representa el secretario de Estado Marco Rubio, que como recordamos expresa y encarna a lo peor de la mafia cubano-venezolana en Miami. De alguna forma esta línea intransigente se ha impuesto a las líneas más pragmáticas o negociadoras que podía expresar Richard Grenell, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, que ha venido negociando con el gobierno bolivariano en los últimos años. Y además, obviamente, esta línea más negociadora siempre ha sido un poco más sensible a los intereses del lobby petrolero, particularmente de la empresa Chevron, que de alguna forma en los últimos años ha puesto como algunos paños fríos a estas iniciativas intervencionistas porque básicamente quieren que de alguna forma el flujo sagrado del petróleo siga manando y seguir haciendo negocios que los hacen y muy importantes con el comercio y la importación de petróleo venezolano. Yo creo que ahí, entre esos intereses, esas líneas y esas tácticas, está como el amplio abanico de lo que puede llegar a pasar. Y me atrevo a decir que los próximos días van a ser bastante claves para analizar si este escenario de alguna forma se congela. Y digo se congela porque yo no creo que haya ningún tipo de probabilidad de que el Caribe vaya a ser desmilitarizado de la noche a la mañana, lo cual, paréntesis, creo que es un indicador de que el Caribe va a tener un lugar mucho más importante en la transición hegemónica de lo que la mayoría de los analistas le suelen otorgar, a tono con la centralidad que siempre tuvo en la historia larga de la modernidad colonial. Pero bueno, insisto, estos días van a ser importantes, sobre todo considerando que de acá al domingo María Corina Machado propuso algún tipo de movilización, algún tipo de convocatoria de calle y bueno, podría ser una oportunidad propicia para estos escenarios de falsos positivos o de operaciones de falsa bandera. Si, insisto, no se estabiliza de alguna forma el escenario de militarización, podría llegar a escalar seguramente en los próximos días. ¿Y tú cómo encuentras, digamos, ahora que estás justamente ahí en territorio, cómo encuentras a Venezuela en este momento? O sea, en general a la gente, bueno, se hizo todo un movimiento de enlistamiento de milicias, ¿no? Hay, entiendo, 3, 4 millones de milicianos, preparándose, ¿no? Ante cualquier situación que se requiera y también un gobierno que ha estado trabajando de manera muy fuerte en los medios y con su gente, haciendo precisamente pues este trabajo de ir juntos, ¿no? De ir construyendo un proyecto de defensa también entre todos. Y también me gustaría que pudieras analizar, ¿no? O sea, por una parte, Venezuela, cómo la ves, ¿no? Preparada en este momento tan difícil. Y por la otra, las alianzas políticas que pudieran estar, porque bueno, China, Rusia también se han planteado fuerte, ¿no? Apoyando a Venezuela y digamos, ante una posibilidad de invasión, ¿qué escenarios tú verías? Bueno, sí, evidentemente a nivel de la Fuerza Armada hay un despliegue total, ejercicios militares realmente muy importantes. También, en efecto, Venezuela cuenta hoy más o menos con 4,5 millones de milicianos desplegados, que no solamente son
un componente importante de la defensa, sino también te diría de una especie de inteligencia popular, ¿no? Del pueblo en armas que de alguna forma vigila activamente el territorio y puede permitir desbaratar alguna de estas operaciones. Incluso recordemos que algunos ataques por vía paramilitar fueron desbaratados por la propia población civil venezolana y no por la Fuerza Armada. Después, bueno, creo que depende mucho la lectura de con qué sector de la sociedad venezolana hables. Creo que en el campo de la oposición o de los sectores desencantados con el gobierno prima cierto escepticismo. También es verdad que una de las características de la guerra psicológica, de la guerra cognitiva, es justamente generar como estados de estrés en largos periodos de tiempo. No es que la amenaza a Venezuela empezó hace 8 semanas, empezó hace 20 años. Entonces, eso genera que obviamente las alarmas, cuando se encienden tan seguido, ya empiezan a tener el mismo impacto que quizás tenían en otro momento, pero creo que sí, evidentemente los sectores más conscientes y movilizados están genuinamente preocupados ante esta eventualidad. Después el tema de las alianzas lo dividiría en dos partes. Por un lado, obviamente, las alianzas con las grandes potencias emergentes a nivel global, principalmente te diría con China, con Rusia y con Irán. Ahí para dar simplemente algunos indicadores, ¿no? Del nivel de articulación que hay en diferentes campos. Sabemos que hay una relación de cooperación militar muy estrecha con Rusia, que ha fortalecido las capacidades defensivas de Venezuela. Y si hablamos del caso y la dimensión más comercial, recordar, por ejemplo, que hoy por hoy el principal comprador del petróleo venezolano no son los Estados Unidos, es China, que en apenas 5 años se consolidó como el gran importador de petróleo, obviamente por la política de sanciones de los propios Estados Unidos. Así que, a ver, intereses, objetivos, aquí China, Rusia e Irán evidentemente los tienen. Eh, Sin embargo, hay que ver también qué tipo de acuerdos están generando estas grandes potencias, de alguna forma por arriba. ¿Te acordás que hace poco tuvimos una cumbre en Alaska entre Trump y Putin, muy publicitada, muy celebrada, donde aparentemente se habló de la guerra de Ucrania, pero también de otros temas y de otros frentes de conflictividad? Pero sin embargo no tuvimos ningún tipo de declaración, documento ni nada que nos permita entender o intuir exactamente qué se ha negociado. Entonces, yo por lo menos soy cauto en el sentido de que si llegara a haber algún tipo de componenda, de acuerdo entre los grandes candidatos a hegemones a nivel global, creo que tristemente nuestra historia colonial se sitúa como apéndice, como patio trasero de los Estados Unidos. Y me cuesta terminar de pensar en una intervención directa, defensiva, de países como China, que primero no tienen ese modus operandi. China no interviene militarmente en otros países, no tiene ningún tipo de historial asociado a esa práctica. Y en el caso de Rusia, que si bien tiene una historia mucho más ligada a intervenciones más directas, a la propia historia de la Unión Soviética, insisto, también me cuesta pensar en un desafío tan directo y tan brutal a la hegemonía norteamericana. Pero bueno, evidentemente las alianzas están, los intereses existen y de por sí operan como una especie de mecanismo disuasorio que elevan el costo político y geopolítico de una eventual intervención. El otro frente creo que es el de América Latina y el Caribe, que lamentablemente veo a nuestra región en un nivel de inactividad y de displicencia total. Creo que la región sinceramente no alcanza a comprender la magnitud de la amenaza, se concrete o no se concrete el escenario de intervención, por lo que te decía, la militarización del Caribe se dio, está ahí, no creo que vaya a ser revertida en un corto plazo y es una amenaza directa o indirecta para el conjunto de los países de la región, sobre todo si atendemos al hecho de que la excusa del combate al narcotráfico, las coartadas de los narcogobiernos y las narcoestructuras no se están aplicando solamente a Venezuela, sino también a Colombia, que acaba de ser desertificada en la lucha contra las drogas, y por supuesto también a México, si recordamos que en el año 2020 Trump había amenazado con bombardear los cárteles en territorio soberano de aquel país. Entonces, si coincidimos en que esa amenaza es generalizada y que no tiene antecedentes en los últimos 40 años, bueno, creo que vendría siendo tiempo de que América Latina y el Caribe se posicionen con mucha más energía y contundencia, convocando, por ejemplo, cumbres de urgencia de la CELAC, que para algo hemos construido mecanismos de integración a lo largo de los últimos 20 años. Sí, hay una total pasividad, como dices, incluso.
A mí me llama la atención que, bueno, toda esta virulencia que también ha expresado Trump al interior del mismo Estados Unidos con los migrantes, ¿no? Que son migrantes latinoamericanos sobre todo. Entonces, ahí tampoco ha habido de parte de los gobiernos realmente como una respuesta contundente. Y bueno, Trump está haciendo, su gobierno está haciendo agua por todos lados, porque también la Mm, violencia que ha estado teniendo al interior mismo, ¿no? Porque, o sea, tiene guerras afuera, ¿no? Y mm. ahora tiene guerras adentro, el que era candidato al Premio Nobel de la Paz. Y los dos enemigos somos nosotros, afuera los gobiernos progresistas y de izquierda y adentro nuestros propios migrantes. Totalmente de acuerdo. Así es. Entonces, bueno, ¿cómo ves también el gobierno de Trump? Porque hay como mucha desesperación, o sea, yo lo veo Ujú. también como saltando de decisiones, ¿no? Rápidamente, y es un poco impredecible. Trump siempre ha sido un poco así, pero ahora creo que está realmente desatado. Ujú. Sí, creo, a ver, que ya podemos hacer casi un balance de medio gobierno, nos vamos acercando a la mitad de este segundo mandato de Trump. Creo que hay una serie de variables que no están funcionando para su administración. La economía no va bien, la economía sigue desacelerada, la inflación sigue siendo un problema que golpea muy duramente a lo más estrecho de la base social y electoral del propio Trump. Y creo que esta política antimigrante tan masiva, tan torpe, tan desbocada, también está teniendo un costo electoral muy, pero muy importante. Creo que lo que pasó en California realmente fue un golpe. Y entonces creo que lamentablemente esa inestabilidad y debilidad del frente interno lleva de alguna forma a acelerar las tendencias más beligerantes, agresivas y expansionistas en el frente externo, porque sabemos que la mejor forma de contentar o por lo menos silenciar a la sociedad norteamericana es iniciando una guerra que de alguna forma disciplina a todos los estamentos de la sociedad estadounidense. Entonces creo que esas dos cuestiones están bastante, pero bastante ligadas, e incluso hace poco tiempo se filtraron algunas líneas, algunas ideas de la nueva estrategia de seguridad nacional y justamente codifican lo que tú decías, esta idea de que hay dos enemigos, un enemigo hemisférico vinculado a los gobiernos progresistas y de izquierda y sobre todo a la presencia maligna de China, Rusia e Irán en el continente y del lado interno, evidentemente, la población migrante es el otro gran objetivo. Entonces, yo creo que tanto para adentro como para afuera, los niveles de violencia se van a seguir incrementando. No veo que haya realmente un freno importante a esa tendencia en proceso. Y bueno, querido Lautaro, pues vamos cerrando la sesión de hoy. Te agradezco muchísimo. Y mira, para despedirnos, sería como el último comentario que quisiera hacerte, es mi ley. Yo sé que Mm. es un tema que podría darnos para una conversación completa, pero no me quiero ir como si sin que tú nos hagas un pequeño balance de en qué estamos, porque al final cuando uno empieza como a analizar cada uno de los puntos, pues tú sabes que los puntos todos se Ujú. tocan, ¿no? Y también empezamos hablando de Palestina, terminamos hablando de Milei, pero al mismo tiempo Milei pues está aliado completamente con Israel, ¿no? Y hay también una política muy importante de ahora sí que de avance y de una mudanza, ¿no? De gran parte de la población que vivía en Israel, de moverse a Argentina, ¿no? Como una nueva Israel en nuestro continente. Entonces me gustaría como un poquito tu comentario ahí, ley, ¿no? La relación con Trump e Israel. Sí, mira, creo que hoy por hoy entender la relación bilateral Argentina-Estados Unidos y bipersonal entre Trump y Milei no tiene que ver con lo que dicen los medios de comunicación, la simpatía o la afinidad o la admiración, el respeto mutuo, sino con un cálculo
político elemental que habla mucho del momento también de las políticas neoliberales en el continente. Las políticas neoliberales siempre tuvieron algún tipo de milagro que vender. El primer milagro fue el milagro chileno, consumado con el derrocamiento de Salvador Allende. Y después se vendieron sucesivos milagros, ¿no? Estuvo el milagro panameño, el milagro costarricense, siempre hubo alguna economía que de alguna forma ofrecía las mieles de la política neoliberal y que de alguna forma educaba al resto del continente para seguir ese camino. Yo creo que el gran problema de esta fase es que no hay tal milagro. Obviamente los viejos milagros no lo fueron, pero no, en este momento no hay un modelo realmente de éxito que tenga alguna serie de indicadores, por lo menos muy abstractos a nivel de la macroeconomía, que se puedan presentar como un ejemplo pedagógico. Creo que hoy te diría el único gobierno realmente estable de la constelación de la ultraderecha es el de Bukele en El Salvador, pero es un país muy pequeño para oficialmente de ejemplo para la región. Y en el caso puntual de la Argentina, lejos de ser un ejemplo, un milagro, estamos en un escenario en el cual la macroeconomía podría entrar en shock en un cortísimo o mediano plazo, porque el modelo económico liberal libertario es absoluta y fundacionalmente inviable y por eso depende, como dependió el de Mauricio Macri, de la inyección permanente de dólares frescos en concepto de deuda externa, sea del Fondo Monetario Internacional o en este caso del Departamento del Tesoro. Si esa economía, la de la Argentina de Milei, realmente colapsara, bueno, insisto, eso va a ser un antecedente muy negativo para el conjunto de las extremas derechas, que son obviamente los gobiernos más alineados geopolíticamente con Estados Unidos. Y creo que hay un otro ingrediente, que es la pregunta de qué está pidiendo Estados Unidos a cambio de la enorme suma de dinero que Milei le está pidiendo. Yo creo que no hay ningún tipo de duda de que el intercambio es dólares por soberanía, dólares por militarizar el país, instalar bases militares y por uncir mucho más claramente y con correa corta a la Argentina a esta política hemisférica que, como veníamos conversando, va a ser cada vez más violenta y agresiva en el tiempo por venir. Yo creo que cosas más, cosas menos, esos son los elementos fundamentales que explican esa relación bilateral, pero bueno, Trump tampoco es tonto y de hecho condicionó el envío de esa ayuda financiera a que Milei gane las elecciones de medio término que tendremos dentro de muy poquitos días, así que bueno, realmente Trump es un gran jugador de casino y no va a apostar sin posibilidades de victoria. Muchísimas gracias, querido Lautaro. Realmente ha sido una sesión muy esclarecedora. Te agradezco mucho y bueno, ese activismo comunicacional militante pues da muchísimos frutos. Gracias. Gracias a ti por la invitación y cuando quieras conversamos de vuelta. Un abrazote.